Bueno, de nuevo buenas noches a todos y lo que les estaba diciendo es que continuamos con los actos previstos en el programa que desarrollamos en el último trimestre del año, antes de que llegue el invierno. Durante este fin de semana tenemos una serie de actividades y comenzamos ahora mismo con la presentación del libro de Pedro Pérez Carazo, Colección Diplomática Medieval de la Iglesia de San Andrés de Calahorra. En este libro se recoge fundamentalmente la documentación que catalogó don Fernando Bujanda hacia 1935, tanto del archivo de esta iglesia como de los archivos de las desaparecidas iglesias de Santiago el Viejo y de San Cristóbal. Va a sentar una base muy importante para poder estudiar tanto la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad y sus aldeas, tanto durante la plena como de la Baja Edad Media. Es una aportación fundamental que creo que tenemos que celebrar todos. Este libro ha sido editado por el Instituto de Estudios Riojanos dentro de su colección, que me parece una de las colecciones, bueno, todas son muy interesantes, pero la de fuentes documentales creo que crea obras de referencia para los investigadores. Y tenemos para presentar, para que nos hable un poco del Instituto de Estudios Riojanos, su director, el director del área de Historia, Sergio Cañas, al cual lo conocemos desde prácticamente su nacimiento como investigador y actualmente como profesor de universidad. Ahora les dejo con él. Ahora lo corro por aquí. Así. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero decirles en este breve uso de la palabra que voy a hacer, para no robar protagonismo a Pedro y a su libro, que son los verdaderos protagonistas. Vale, con razón que no sabía. Con razón. Les decía que lo primero que quiero decirles es que siempre es un motivo de alegría poder estar con todos y con todas ustedes en Calahorra, porque siempre uno se siente bien estando acompañado de tantos y tan buenos amigos de la historia local o regional. Pero además, el día de hoy, el sentimiento que albergo de felicidad de estar aquí es especial y extraordinario. Y lo es porque después de tantos meses de pandemia, que nos han impedido llevar a todos, quien más quien menos, nuestras actividades profesionales e intelectuales adelante, por fin el Instituto de Estudios Riojanos vuelve a estar operativo y podemos ofrecerles en vivo y en directo la presentación de uno de nuestros últimos libros, en este caso del área de Historia y Cultura Popular. Se trata de un magnífico libro del profesor Pedro Pérez Carazo, que me acompaña, titulado Colección Diplomática Medieval de la Iglesia de San Andrés de Calahorra, que, como entenderán, dado que cubre un interesante y muy desconocido periodo de historia local, era imperativo presentarlo en la propia ciudad de Calahorra. Para lo cual quisiera dar las gracias, en primer lugar, a la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra, representada por Rosa, por habernos permitido incluir esta actividad dentro de sus jornadas culturales de otoño y haberse ocupado de la organización de este evento, pues siempre es un lujo contar con personas tan activas, tan lúcidas y tan inquietas intelectualmente hablando, que se ocupan del estudio y la difusión de los trabajos que hacen diferentes investigadores. Igualmente quisiera dar las gracias a la parroquia de San Andrés de Calahorra por habernos permitido celebrar esta presentación del libro in situ, ya que difícilmente hubiéramos podido imaginar cuando empezábamos a editar este trabajo que encontraríamos un mejor espacio para su presentación, ya que precisamente el libro que hoy les presentamos es un trabajo basado en los archivos de la Iglesia de San Andrés de Calahorra. Cerrando el capítulo de agradecimientos, quisiera darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos, pues sin público, sin lectores, la labor que desarrollamos desde el Instituto de Estudios Riojanos de investigación y difusión del conocimiento de nuestra tierra no tendría sentido. Como no quiero robar protagonismo, a continuación les presentaré al autor y brevemente su obra antes de cederle la palabra. Pedro Pérez Carazo es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Nacional Española a Distancia, la UNED, y profesor de Historia Medieval de dicha universidad en La Rioja. Además, es investigador del área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos. Sus investigaciones giran en torno al medievo y a La Rioja. Sobre todo se ha especializado en el estudio de La Rioja Baja y el área del Camero Viejo.
Concretamente, de su dilatado currículum, voy a destacar algunos títulos que nos informan de cuáles han sido sus trabajos más relevantes. Así, por ejemplo, solo voy a destacar algunos, como Santa María de Erce y su Abadengo en la Edad Media, la documentación medieval del Archivo Municipal de Calahorra, la vida campesina de Muro de Aguas, el mercado semanal franco de Alcabala de Calahorra de 1467, las primicias del barrio de San Andrés de Calahorra del año 1374 y la antroponimia en la documentación calahorritana del siglo XI. Como se ve, la vinculación que tiene el profesor Pérez Carazo con la historia de Calahorra en la Edad Media tiene una trayectoria anterior que este libro que estamos presentando hoy en esta bonita parroquia de San Andrés no hace sino reforzar y aumentar. Sobre la obra, les compartiré las primeras sensaciones que tuve al poder leerla. Lo primero que destaca es que es un trabajo pertinente para conocer la Edad Media y muy necesario, porque facilita la tarea a los historiadores que quieran ocuparse de estudiar este periodo tan desconocido de la historia como el medievo. Pero además también es un libro muy pertinente y necesario porque les acerca a todos ustedes, sean o no especialistas, a la lectura de la documentación medieval para que puedan conocer de primera mano cómo fue ese pasado histórico ahora remoto. El trabajo del profesor Pérez Carazo es un completo análisis documental, tanto paleográfico como diplomático, de la documentación de la parroquia de San Andrés de Calahorra. Dentro de la importancia histórica que tiene esta colección, me permito resaltar la trascendencia que todos los documentos estudiados por Pedro y recogidos en esta obra tienen para entender, por ejemplo, cómo eran las relaciones del obispado o del obispo con la parroquia, también para obtener datos económicos y sociales sobre la sociedad calahorritana que de otro modo no podríamos conocer. También es pertinente para saber cómo era la religiosidad en ese momento a nivel local. Además, otro aspecto sobresaliente y por el que el IER ha decidido publicar el libro tiene que ver con la dificultad y la ingente tarea que el autor ha hecho para recopilar, estudiar y transcribir toda esta documentación. Una labor que no está al alcance de cualquiera y que su autor ha hecho de manera exhaustiva, rigurosa y contrastada. De hecho, como bien ha señalado Rosa, han tenido que pasar casi 90 años para que un historiador se haya atrevido a meter mano a un tema de esta envergadura desde que lo hiciera Fernando Bujanda en 1935. Otro aspecto por el que destaca este libro es porque no solo ofrece los textos originales y las transcripciones hechas por el autor, sino que contiene abundante material fotográfico para que todos y todas podamos ver, documentar, intentar leerlo en su escritura original, aquel que pueda, y sobre todo entender lo que nos dice y de qué nos informan los documentos medievales. Para lo cual hemos ideado una presentación mixta en el sentido de que a este libro en papel le acompaña un dispositivo electrónico que todos ustedes podrán utilizar en sus ordenadores o cualquier dispositivo que tengan en sus casas y despachos, con el fin de que el texto en papel les sirva para enterarse bien de la Edad Media y de la documentación estudiada y por medio de esta tarjetita, este dispositivo electrónico, puedan ver todos los documentos originales con gran resolución en sus ordenadores. Y aquí me voy a detener por no aburrirles, no sin antes reiterar las gracias a todas las personas e instituciones que habéis hecho posible esta presentación del libro, por supuesto al autor, al que le ha dado la palabra, y a todos ustedes por su amabilidad de acompañar esta tarde. Muchas gracias. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Yo pues quería en primer lugar pues dar las gracias a los amigos de la historia de Calahorra y a Sergio que me acompañan aquí en la presentación de este libro. Ven que es un libro de una edición documental y colección diplomática medieval de la Iglesia de San Andrés de Calahorra, como ustedes han oído ya. Pero también de las desaparecidas iglesias de Santiago el Viejo y de San Cristóbal. Estamos en la iglesia de San Andrés, pues cuando terminen, si no lo han visto, pues vayan al coro y vean ustedes pues, los emblemas de las dos iglesias, la cruz de San Andrés, que está en el mismo escudo que la cruz de Santiago. Eso quiere decir que ahí en el coro se reunían los cabildos, que estaban unidos canónicamente pues, desde el siglo XIII más o menos. Bueno, es un pequeño detalle pues, para ver que, por lo menos para entender que en este libro se recoge la documentación de ambos, del cabildo, pero de ambas iglesias.
como bien ha dicho Sergio, tiene o consta de, diríamos, un formato en papel en el que se aclaran los aspectos paleográficos, diplomáticos, también de los signos de validación documental, como por ejemplo que tengo aquí el sello del Concejo de Calahorra y otro tipo. Sobre todo también, eso es bastante más farragoso, se lo leerán ustedes en su casa, contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que es bastante más farragoso, porque son bastantes documentos, y entonces, bueno, pues eso solo es para que lo vean ustedes tranquilo. En el ordenador tiene esta tarjetita, esto se puede incluir en cualquier puerto, USB, ahí, y tienen ahí toda la transcripción de los documentos, índices de personas y de lugares, y tienen una aplicación informática que es interesante para que vayan con el cursor y del nombre del índice de personas o del nombre del índice de lugares, con el número del documento correspondiente, picándole ahí, les lleva al texto de ese mismo documento en la colección diplomática. Eso ayuda, sobre todo porque son muchos, son 500 y pico documentos, entonces para desenvolverse bien ahí, pues hay que tener pues, una aplicación de este tipo para no perderse. Bueno, eso en cuanto a lo que es la documentación en sí. En la presentación, pues aspectos paleográficos, diplomáticos, ver qué tipo de estudio también, qué tipo de dificultades a la hora de leer, cómo se dibujan las letras, qué tipo de problemas ofrecen para su lectura y qué tipo también de problemas desde el punto de vista diplomático, saber quién, o tratar de saber quiénes escriben esos documentos, para qué tipo de oficinas de expedición documental existían entonces. Por ejemplo, las iglesias tenían sus escribanos, sus notarios, que daban fe pública, no solamente los notarios del rey, sino también el notario eclesiástico daba fe pública también. Tienen algunos de esos ejemplos. En el texto se recogen las rúbricas, que es una rúbrica, que es la firma, la rúbrica, lo que costaban los documentos. En fin, yo creo que ese tipo de cuestiones conviene aclararlas para no perderse. Hay que tener en cuenta también que la iglesia está en Calahorra, que era sede episcopal, y por lo tanto la oficina, diríamos, del obispado de Calahorra es un tema más complejo, no se ha estudiado aquí pormenorizadamente, pero sí que explico un poquillo también qué tipo de oficinas tenía, qué tipo de cartas se expedían, quién las expedía, etcétera. En ese sentido, bueno, yo creo que se aclara un poco y que se puede uno enfrentar a la documentación de una manera más... Luego los otros problemas que ofrece, pues bueno, muchos de ellos los ocasiona el paso del tiempo también. Verán ustedes todos los problemas que sufre esta documentación, desde que se ha expedido hasta nuestros días. Les he dicho que en la tipología documental se explica pues qué es una carta de compra, qué es una carta de venta, qué es un contrato de arrendamiento de una viña, cómo se trabajan las viñas, etcétera. Pero claro, eso es un documento que nosotros ahora pues lo vemos, pues eso, aquí en una exposición, lo podemos ver en el archivo, si vamos a un museo, pero una carta de compra, una carta de venta, una escritura que nosotros hagamos ahora, pues la tenemos que manipular, la tenemos que ver, tenemos que añadirle un comentario, tenemos que llevarla de un sitio a otro, etcétera. Todo eso ha ocasionado bastantes problemas a la documentación. Hay documentos pues, que se han cortado pues, para que quepan mejor en una caja, en otros, bueno, pues también gente amiga de lo ajeno, pues se lleva los sellos o los corta, pues no sé, a veces pues por los motivos más peregrinos, ¿no? Y luego, bueno, pues ver también cómo este tipo de documentación es útil, y si se ha transmitido en muchas ocasiones es precisamente porque ha sido útil hasta prácticamente hasta la actualidad. Bueno, esto es, diríamos, un poco lo que es la presentación de la documentación. Desde el punto de vista paleográfico, los problemas de la lectura, bueno, pues eso es mejor que los vean aquí,
o que los vean con el ordenador, que se ve un poquito la ampliación, dónde ha cometido el escriba un fallo, por qué, de qué motivo, cómo ha raspado un poquito para corregir ese fallo. Tachones hacemos todos, ¿eh? Y bien, ese es un tema interesante. Y el otro tema, no me quiero alargar mucho tampoco, es el de cómo se confeccionan los documentos. Bueno, he traído aquí un ejemplo para que vean. Se me ha perdido. No se ha perdido. Bien. En primer lugar, bueno, está explicado aquí tampoco. Cuando se hace una carta, yo ya la he traído doblada de casa, ¿verdad? Se ven, pues, se ve perfectamente diríamos, las marcas que deja el doblarlas y el desdoblar las cartas por el mismo sitio siempre. Entonces eso me llevó a mí a ver, la tienen aquí, la pueden ver luego tranquilamente en casa. Este sería un documento, ¿verdad?, de la carta. Entonces se dobla. Ya digo que las dobleces las he hecho yo, Entonces se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por aquí, y ya tenemos una carta lista para, bueno, habrá que poner aquí pues a los clérigos de curas y clérigos de Caslaora, que me parece que es lo que pone ahí, y ya tenemos ahí la carta. El ejemplo que analizo yo aquí es una carta que manda el obispo de Calahorra, pero que está en sus palacios de Logroño. Entonces, al poner aquí la dirección a los curas y clérigos de Calahorra, pues la mandaría con el sistema de correos, así entre comillas. A principios del siglo XIV hablar de un sistema de correos ya asentado, etcétera, es un poquito prematuro. Pero bueno, la carta aquí ocupa menos, se mete en una talega como la llevan ahora y tal, y ya tenemos la carta pues para que vaya a Calahorra. Este es un sistema, diríamos, de verla, de fabricar una de estas cartas y de enviarla. Se ponen las notas pertinentes, en la documentación verán pues, notas para el mensajero o algo así, para que vean ustedes cómo se llevan las cartas al destinatario. Esa es una forma. Otro tipo de documentación que hay aquí son igual un poco más farragosos, esos tipo de documentos, son los documentos de tipo judicial, pleitos. Entonces, claro, los pleitos, pues, no como ahora, pero casi. Sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Entonces, bueno, pues si hacemos un pleito, también ya he hecho yo las rendijas, los agujeros y las he marcado. Tenemos un pleito, si tenemos un pleito, tenemos un pleito. Pero si yo como una parte, o Rosa, por ejemplo, en este caso, como otra, no está de acuerdo, pues seguimos el pleito. Por lo tanto, pues habrá que hacer otros autos judiciales, ¿no?, que añadamos al pleito. Pues eso se coge lo mismo, se cogen 2 hojas y se van añadiendo. Ya he puesto aquí mi firma, como si fuera el notario, ¿verdad? Se van poniendo por aquí y se unen. Tienen la foto ahí también, no se preocupen que tienen ahí la foto si no se ve bien. Se hace una tirilla de papel más ancha por esta parte, diríamos, que por la otra, ¿vale? Se pone un poquito más ancha por aquí que por el final. Se juntan y se van poniendo. Vamos a ver, esto se pone por aquí y se van juntando. No quiero que me cueste mucho, pero bueno, a veces te puedes liar. Vas juntando, eso es, vas juntando por aquí, por aquí y la vas juntando por el otro sitio. Que no se me rompa, soy un poco manita yo. Por aquí, junta por aquí y ya tenemos ahí, que no se me rompa, hombre. La tenemos aquí, ¿verdad? Se puede ver bien, aquí, y se puede ver bien lo que es un proceso judicial con, digamos, los primeros autos, la apelación, etcétera, etcétera. Se suele poner la firma del escribano público para que sea más difícil, diríamos, manipular o falsificar, quitar, poner, etcétera, etcétera.
A veces se dobla también por aquí, se dobla así, de esta manera, o se dobla por el otro lado. Si es más largo, se dobla por el otro sitio. Tiene la foto aquí, no se preocupe. Bueno, este es otra forma, diríamos, de fabricación, de confección de estos documentos. El otro es el de los, diríamos, se llaman originales múltiples. Es el mismo documento, pero se hace en dos veces, en un formato, diríamos, múltiple, 2, por ejemplo. Aquí pone exactamente lo mismo y entonces lo que se hace se llaman cartas partidas, se pone un documento por aquí, A, B, C, cartas partidas por ABC, a veces se pone ABC, 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 otras veces pues las letras, diríamos, que marcan o que caben, diríamos, en el pergamino. Se coge y se va haciendo me cargo un poquito del texto para que se vea bien, pero bueno. Aquí. Bien, este es un documento, una carta de compraventa que he hecho yo aquí, esta es aquí, esta es por aquí. ¿Que hay algún problema? Yo puedo añadir texto o quitar texto o raspar, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, la otra parte siempre tiene la opción ante el juez o el alcalde del concejo de presentar su otro documento y si no casan, ustedes que casan perfectamente, si no, sí, para que se vean con el texto, si casan perfectamente, eso significa que los textos no se han manipulado, etcétera, etcétera. Es la formulita, esa traca-traca, ese de non rasa, non cancelada, etcétera. Bueno. Esta es digamos, otra forma, diríamos, de fabricación de estos documentos. Hay alguna más, pero es más compleja. Por ejemplo, a la hora de cerrar las cartas, pues se les hace un doble cierre y se les pone también una tira de estas, pero eso es bastante más complejo y habría que hacer aquí más. Bien, ejemplos que sirven pues para ilustrar un poco todas estas vicisitudes que ha sufrido la documentación y sobre todo también qué información nos dan. Nos dan información pues de qué sistema había de transporte de documentación, de sistema de correos, dónde residía el obispo, qué tipo de problemas tienen entre las parroquias y la catedral, por qué. En fin, yo creo que es una documentación en ese sentido interesante y que ayuda a conocer, diríamos, la vida cotidiana de la gente, vamos a poner así entre comillas, normal, de la ciudad, de los vecinos normales. No aparecen muchos hidalgos, no aparecen muchos tal, sí que aparece pues eso, el carnicero, el peletero, el albañil, en fin. En ese sentido, aunque es una documentación, diríamos, de una parroquia, no es la de la catedral, es mucho más, diríamos, hay bastante más volumen de documentación también, pero sí que ayuda y completa toda esa documentación. Y para conocer la historia de Calahorra en la Edad Media, creo que es muy interesante. Y nada más, tampoco quiero cansarles a ustedes, y vean, bueno, pues ya irán viendo cuando los registros notariales que tienen. No he encontrado, diríamos, lo que sería una oficina de registro documental, pero sí que me ha parecido una marca por detrás que sí que indica que lo que es por lo menos en la oficina episcopal sí que había un libro de registro. Y aquí se ven pues que también había libros de registro donde iban apuntando los contratos, pero a veces los utilizan también ellos como, diríamos, originales. Es decir, hacían el contrato, lo escribían ahí y aunque parece ser que esto sería una copia, sí que está la firma del notario, la rúbrica, se recogen los testigos, o sea que les serviría a ellos como un original. Y nada más, les dejo con la actuación de Mala Danza. Y nada, dar las gracias a todos ustedes por asistir a la presentación del libro. Bueno.
Muchas gracias, Pedro, por todo el trabajo que has desarrollado. Es una labor ingente la que has realizado y sienta las bases de un trabajo interesante e importante sobre la Baja Edad Media. Para continuar y dar paso al grupo Maladanza, que nos va a interpretar el cancionero coetáneo de los documentos que se recogen en el libro que acabamos de presentar, queremos agradecer previamente a Javier Fernández Cascante, párroco de San Andrés, la colaboración que nos ha dado, que nos ha prestado, y también a Lier por estas publicaciones que sientan las bases de nuestra historia, no solamente las de Calahorra, por supuesto, sino las de toda La Rioja. También les recuerdo que mañana, a partir de las 4 de la tarde y el domingo a las 12, van a poder volver otra vez a la iglesia de San Andrés a visitar la exposición Cruces y Cristos. Es una colección que abarca una colección de la propia parroquia de cruces y de Cristos desde el siglo XV hasta el siglo XX. Hay algunas que casi nadie las conoce y otras, bueno, pues que se han visto más recientemente. Las piezas son como una veintena. Esto es un momento muy importante porque así se va a poder conocer con más detalle el rico patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, no solamente en la ciudad, sino también en las parroquias de Calahorra. Y dar las gracias también, por supuesto, a Javier Munilla, que es alumno de la Universidad de Navarra y es el que va a actuar como guía de la exposición de la visita que se va a hacer mañana y pasado. Y luego la próxima cita va a ser en el cementerio de la Planilla, pero eso ya os iremos informando. Y ahora, antes de que actúe Maladanza, igual Javier Cascante quiere decir unas palabras. Solamente las palabras de agradecimiento pues a todos los que estáis aquí por vuestra presencia, pero especialmente a Pedro Pérez Carazo, que ha hecho una labor histórica. El archivo de San Andrés él lo ha visto, ha tenido que sufrir polvos, calores, fríos, mal acondicionamiento, pero darle las gracias porque esto ha hecho posible su estudio mucho más fácil para tantísima gente. Y también dar gracias, pues yo tengo que decirlo, por supuesto, que a amigos de la historia por traernos aquí a San Andrés. Para nosotros, para los que estamos viviendo en San Andrés, es un orgullo poder mostrar nuestra parroquia, la que nos han dejado nuestros antepasados. Es verdad que, como decía Pedro, pues hay muchas lagunas en el archivo, pero pensar que desde el siglo XII seguimos teniendo documentación mejor pero conservada a pesar de guerras, incendios, traslados, ¿no? Cambios de clima, es verdaderamente casi milagroso, ¿verdad? Pues dar las gracias también a todos los que nos ayudáis a conservar nuestro patrimonio.
Muchas gracias. Espero que se me oiga ahí atrás. Bueno, como ya nos conocen, no nos vamos a presentar, somos Maladanza, no digo más. Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de música medieval. Antes de nada voy a agradecer a Amigos de la Historia por contar con nosotros para este acto y bueno, por la labor que hacemos. Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer es Mi hermana Fremosa. Es una cantiga de amigo perteneciente a la lírica galaico-portuguesa, compuesta por el trovador gallego Martín Codax. Esta canción pertenece al pergamino Vindel, descubierto por Pedro Vindel en su biblioteca en 1914. El manuscrito se encontraba sirviendo de guarda a un ejemplar de The Office de Cicerón. Muchas gracias. Vamos a continuar con dos cantigas. Este año se celebra el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, que es quien recogió todas estas cantigas para que hoy nosotros podamos escucharlas. Vamos a hacer Estrela do Día,
que pertenece al grupo de cantigas de Lor, o de alabanza a la Virgen, y que asemeja a la Virgen con la estrella que nos enseña el camino a Dios. Y continuamos con toda cousa que a Virgen, sella prometuda, nos cuenta como una mujer que jura por Santa María no trabajar en sábado, quebrantando su juramento, quedando por ello paralítica. Tras probar varias medicinas, sin éxito, lloró arrepentida ante el altar de Santa María de Chartres, curándose de inmediato. Vamos a continuar con otra cantiga, la cantiga 166, como poden persas culpas. Es una cantiga en la que se narra cómo a un hombre pecador le fueron paralizados sus miembros a causa de una enfermedad, permaneciendo así durante 5 años incapaz de moverse, hasta que un día promete a la Virgen que si sanaba le ofrecería 1 libra de cera cada año. Inmediatamente partió hacia Salas, avanzando ágilmente sin sentir ningún dolor.
Muchas gracias. Nunca me acuerdo de presentar los instrumentos, pero luego si quieren ya saben que Rafa les cuenta lo que sea. Vamos a continuar con Volte, que es una danza instrumental que está dentro del Terpsichore, que es un conjunto de más de 300 bailes publicados en 1612 por el compositor alemán Michael Praetorius. Se desafinan muchísimo, así que estamos todo el día afinando. Bueno, está todo el día afinando. Muchas gracias. Vuelve a coger la zanfona. Porque vamos a hacer otra vez una cantiga. Es la cantiga Quano Mayen, que seguro que todo grupo de música antigua hace. Es una cantiga que la vamos a tratar instrumentalmente, pero que narra como a un hombre rico cuyos hijos se morían continuamente, lleva a uno de ellos a una abadía regida por un abad muy santo para que lo criase. El niño crece sano en la abadía, hasta que un día descubre en la iglesia una imagen de una hermosa virgen con el niño, pero se da cuenta de que nadie le da de comer. Desde aquel momento guarda una parte de su comida para llevársela a los dos. Pasados unos días el abad observa que la salud del niño no es buena y descubre lo que hace con la comida. Al día siguiente, viernes, cuando el Señor muere en la cruz, el abad y el niño murieron a la par.
Muchas gracias. Bueno, ya vamos a terminar. Era una pequeña muestra y un complemento a la presentación de este libro, que me ha parecido interesantísimo. Les doy las gracias por hacer esta labor, por seguir publicando estos libros, por seguir investigando y bueno, darles las gracias a todos ustedes por haber venido tanto a la presentación como a este pequeño concierto que les hemos ofrecido. Esperemos que les haya gustado y muchísimas gracias. Vamos a terminar con Cuntissimus Concanentes. Y vamos a terminar con ella porque pertenece al libro Vermelo, libro rojo, y es un manuscrito conservado en el monasterio de Montserrat y constituye uno de los pilares de la música medieval española. Este códice fue copiado a finales del siglo XIV y contiene 12 obras musicales en latín, catalán y occitano, además de otro contenido de tipo litúrgico. Y las piezas recogidas en esta obra estaban destinadas a los peregrinos que llegaban a Montserrat. Como era habitual en la época, los mismos fieles eran quienes cantaban y danzaban, bien de camino al templo o bien en los propios santuarios, unas veces para expresar su fe y otras veces entonando cantos de perdón.